bienvenidos a DIY Maggi Videos Tutoriales. Hoy vamos a hacer este colgante que es muy sencillo y fácil de hacer con bolas de Tecnopor y que les puede servir para colgar en sus carteras, mochilas, el celular o donde ustedes quieran. Vamos a empezar. Para este sencillo proyecto vamos a utilizar glitter o escarcha de la más finita. Este es casi como un polvillo. Miren, ustedes tienen que buscar en sus colores favoritos. Vamos a utilizar bolitas de Tecnopor. Estas son de 1 pulgada de diámetro. Son chiquitas, pero ustedes pueden escogerlas en el tamaño también que ustedes quieran. Esto es simplemente una idea. Ustedes la pueden desarrollar como mejor les guste. Vamos a utilizar pegamento blanco de escuela. En este caso también pueden utilizar Tacky Glue, que es un poquito más espesa. Vamos a utilizar un pincelito o brochita. Voy a utilizar un pedacito de alambre. Este es un alambre de 18. Lo importante es que sea flexible, pero que tenga la firmeza como para atravesar la bolita. Vamos a utilizar un alicate. Vamos a usar una cadenita. Esta cadenita tiene como unos 15 centímetros. Ustedes pueden escoger una cadenita. Esta tiene algunos diseños que me gustaron mucho, pero ustedes pueden escoger cualquier tipo de cadena. Esta es para colgar. Vamos a usar un brochecito para llavero o para colgante de cartera. Miren, realmente estos son muy económicos. Vamos a usar brillo para uñas y un pequeño platito para mezclar nuestro glitter. Empecemos. Bueno, lo primero que voy a hacer es que voy a tomar nuestra bolita de Tecnopor. Aquí está. Y lo que voy a hacer primero es pasarle el alambre. Vamos a medir un pedacito de alambre como para que nos sirva. Yo lo hago así, miren. Voy a poner esto un poquito más allá para que ustedes puedan tomarle la atención. Miren, este es el pedacito de alambre. Así, y entonces simplemente lo que voy a hacer es cortarle como unos 5 o 6 dedos de alambre para poder. Este alambre es tan flexible que simplemente lo doblo y ya se rompe, miren. Sin embargo, tiene la firmeza como para atravesar la bolita. Y vamos a atravesarla de lado a lado así. Eso es. Vamos a atravesarla. Eso es, miren. Entonces nos queda allí. Y vamos a doblarle aquí en la punta con nuestro alicate. Y le vamos a hacer un arito de esta forma. Así. Para que este arito nos sirva para trancar el alambre en la base. Vamos a jalar la base hasta el extremo. De esta manera. Y entonces ahora vamos a doblarla hacia la bola para que esto quede escondido en la bola. Lo vamos a doblar ahí, así. Eso es, miren, entonces no se va a ver. Y en el otro lado vamos a cortar un poquito más chico el alambre. Otra vez le doy varias vueltitas y se va a romper. También pueden utilizar un alicatito para cortarlo, pero este alambre es tan suave que realmente no necesita. Y entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar una vuelta así, como para que se haga un arito allí, y entonces ese sea el extremo que va a quedar para colgar. Eso es, miren. Entonces ahora que ya lo tenemos así, enganchado con el alambre, le vamos a poner el glitter o escarcha. Ustedes van a seleccionar su glitter o escarcha que más les guste. En este caso yo voy a poner esta, miren, azul. La escarcha o glitter viene en diferentes presentaciones. Ustedes escojan más o menos la que más les convenga. También vienen sobrecitos. Y entonces voy a poner un poquito en el platito. Esta tapita
tiene diferentes agujeritos como para dejar salir una cantidad mínima de escarcha y no desperdiciar. Entonces vamos a ponerle una cantidad generosa de escarcha o glitter. Miren, si ustedes se dan cuenta, este glitter o escarcha es muy menudito. Es de hojuelas muy pequeñitas, casi un polvillo. Entonces este es el que estamos utilizando. Vamos a ponerle un poquito más. Y como quiero que tenga unos destellos verdosos en algunas partes, le voy a poner un poquitito de esta que es de color verde. Y vamos a mezclarlas a ver qué sale. Ustedes pueden experimentar con su glitter o escarcha, miren, para que ustedes hagan unos colores diferentes. Como les digo, esta es una idea. Ustedes pueden innovar, mezclar colores de escarcha. En fin, entonces ya lo tenemos así. Ahora voy a tomar nuestro Tacky Glue o pegamento blanco de escuela y nuestro pincelito. Y lo que voy a hacer es simplemente con el pincel vamos a tomar desde el arito el Tecnopor y le vamos a comenzar a la bolita a aplicarle el pegamento generosamente por toda su superficie. Eso es. Tratando de que no se nos quede ningún resquicio sin pegamento para que esto esté muy bien a la hora de ponerle el glitter y se peguen todas las hojuelitas de glitter en nuestra bolita. Miren, vamos a hacerlo con mucha paciencia para que esto tenga todo el glitter. Déjenme ponerle un poquito menos de luz para que ustedes puedan ver aquí. A ver si es que esto capta con mayor nitidez el pegamento. A ver, allí. Le estoy pasando arriba del alambre también el pegamento, miren. Y entonces ahora lo que yo hago es que simplemente lo dejo en el platito así. Y voy cubriendo la bolita de esta manera. Así. Para que esto tenga una cantidad generosa de glitter o escarcha y le voy dando la vuelta a la bolita arriba del platito para que todo el glitter o escarcha se le pegue a la bolita así, de esta manera. Miren. Y entonces la bolita va agarrando toda la escarcha o glitter del platito así. Esto es bien sencillo de hacer y lo bonito que quedan después las bolas. Ok, miren. Ahora, en la parte de arriba, como ya queda lejos del alcance del platito, lo que yo hago es que le espolvoreo un poquito del glitter o escarcha, pero por arriba. En este caso voy a utilizar otro tono para terminar de colorear nuestra bolita. Así. Entonces vamos a tener 3 tonos distintos de escarcha o glitter en nuestra bolita. Así. Y luego, para sacudir los excesos, simplemente le vamos a dar ligeros toquecitos para que se caiga el exceso que esté sin pegamento. Esto es bien fácil de hacer. Simplemente ustedes tienen que tener la paciencia para que esto seque. Eso es, miren. Ahora lo vamos a dejar secar por lo menos unos 20 minutos hasta que el pegamento esté bastante seco para poder darle el barniz transparente.
vamos a hacer cuando ya está bien seco, vamos a tomar nuestras bolitas y le vamos a pasar el brillo transparente, este brillo de uñas, a toda la bolita para que así sujete el glitter o escarcha y esto no se venga a caer. Entonces simplemente le vamos a dar a toda la bolita nuestro brillo de uñas, así. Y entonces esto va a sujetar el glitter a la bolita y también le va a dar un acabado más pulido. Miren. Y vamos a hacer esto con nuestras 3 bolitas. Si ustedes quieren hacer más bolitas y ponerlas todas juntas, entonces también pueden hacerlo. En este caso vamos a hacerlo con 3 para mostrarles cómo queda. Bueno, y ahora que ya está seco, entonces lo que vamos a hacer es simplemente utilizar nuestro ganchito que es para colgar en la cartera o en el celular. Y entonces simplemente le vamos a pasar la cadenita. La voy a pasar por acá, por el agujerito. Así. Le voy a dar una vueltita más para que esto esté. Eso es. Entonces esto va a quedarnos así. Y en los extremos le voy a poner nuestras bolitas. Miren cómo quedaron. Ya seco con el esmalte de uñas. Entonces le vamos a poner en los extremos de la cadenita, para lo cual yo voy a utilizar el alicate. Nuevamente voy a abrir el arito que le hicimos así, miren, y simplemente le voy a colocar en un punto medio de la cadena y nuevamente lo voy a cerrar como estaba. Eso es, y entonces ya simplemente nos queda ahí asegurado en la cadenita. Hagan esto con mucha paciencia. Entonces esto va a quedar así, miren, a esta altura. Eso es. Voy a hacer lo mismo con el otro lado, con el otro extremo. Lo puse en la mitad de la cadenita para poder colgar el otro en la otra punta. Entonces nuevamente voy a tomar nuestra bolita y le voy a abrir el arito un poco para poder pasar por allí a nuestra cadenita, y entonces voy a ponerlo en uno de los eslabones así. Eso es. Y entonces simplemente vuelvo a juntar esto de esta manera. Eso es. Miren. Y entonces voy a poner uno más, que se lo voy a poner en la otra punta. Esto va quedando así. Pero como quiero que quede en desnivel, le voy a poner ese en esta punta de acá. Vamos a abrir nuevamente el alambrito con el alicate. Eso es. El alicate o pinza que le llaman en otros lugares. Eso es. Lo abrimos así. Colocamos nuestra cadenita. Esta vez lo voy a poner más hacia la punta. Eso es. Entonces simplemente cerramos nuevamente como lo habíamos puesto en el principio. Ya tiene la forma, simplemente se deja ayudar. Y eso es, miren. Listo. Listo. Bueno, y así es como nos queda nuestro colgante para cartera, o también puede ser para el celular o donde ustedes quieran ponerlo. Espero que les haya gustado este sencillo y fácil tutorial. No olviden darle una manito arriba si les gustó y suscribirse a mi canal. También los invito a mis canales de Facebook, DIY, Maggi Videos Tutoriales. Para niños está La Casa de Cartón Tutoriales para Niños en YouTube y en Facebook, y en donde están todos los videos, Maggi Videos Tutoriales en Facebook. Gracias. Hasta la próxima.